Acércate al fuego, ponte cómodo y deja que la noche nos envuelva. Soy Isabel Fuentes, y hoy tengo una historia que te helará la sangre antes de hacerla hervir. Una historia sobre lo que ocurre cuando acorralas a quien creías débil. Díganme en los comentarios desde qué rincón de este mundo me escuchan esta noche. No olviden suscribirse y dejar su me gusta para que esta fogata siga ardiendo. Pónganse cómodos. Que disfruten el relato. Pero a todo esto le precedió una discusión. La última pelea, la chispa que encendió la pólvora. Todo comenzó, como siempre ocurre en las tragedias modernas, por el dinero. O mejor dicho, por la falta de él. Alejandro había vuelto a sacar el tema de su obra maestra, una casa de campo que no iba a ser un simple refugio, sino un palacio diseñado exclusivamente para deslumbrar a sus jefes y a los peces gordos del gobierno estatal. Ese capricho de concreto ya se había tragado todos los ahorros de su matrimonio. Luego vinieron los préstamos bancarios, y ahora, como una herida que no deja de sangrar, habían aparecido nuevas deudas urgentes. Nati, necesito otros 300,000 pesos, soltó aquella mañana, sin dignarse a levantar la vista de su plato de huevos revueltos. Hablaba de esa cantidad absurda con la misma ligereza con la que pediría que le pasaran la sal. Natalia se quedó petrificada, con la taza de café temblando a medio camino de sus labios. Alex, ¿de dónde vamos a sacar eso? Ya le debemos al banco casi 1 millón. Mi sueldo de secretaria administrativa en la planta metalúrgica apenas da para cubrir los puros intereses y traer comida a esta casa. Él levantó la mirada al fin. Tenía los ojos fríos, muertos, como si no estuviera mirando a su esposa, sino a un obstáculo molesto en su camino. No te estoy preguntando de dónde los vamos a sacar. Te estoy avisando. Ya hablé con unos prestamistas. Necesito el dinero para esta noche. ¿Hablaste con ellos? La voz de Natalia adquirió un filo de acero. ¿Hablaste con prestamistas sin consultarme? Otra vez, Alex. Esa casa nos va a dejar en la calle. Es un pozo sin fondo. Esa casa es nuestro futuro. Dio un manotazo sobre la mesa, haciendo saltar los cubiertos. No lo entiendes porque piensas en chiquito, tienes mentalidad de empleada de fábrica. Yo estoy construyendo una carrera política. Me tienen que ver, me tienen que respetar. Cuando el subgobernador venga a visitarme, tiene que ver nivel, estatus, no tu jardincito con tomates. Mi jardincito con tomates, por lo menos, nos da de comer, respondió ella en un susurro áspero. Fue la gota que derramó el vaso. Alejandro se puso de pie de un salto, con el rostro desfigurado por la rabia. Estoy harto de tus quejas. Harto de tu mediocridad. Me estás jalando hacia el fondo. Yo mismo voy a resolver este problema. Arréglate. Nos vamos. ¿A dónde? Preguntó Natalia, sintiendo un nudo en el estómago. A la oficina de un conocido. Hay que firmar unos papeles. En el camino te explico. Pero no lleves nada. La barrió con la mirada. Deja tu bolsa. El celular también. Es una reunión confidencial. Su tono no admitía réplica. Durante 15 años de matrimonio, él había trabajado metódicamente para quebrar su voluntad, convenciéndola de que ella no entendía nada de negocios serios, que su lugar era la sombra, y el de él, la cima del poder. Natalia asintió en silencio, se puso un abrigo ligero y lo siguió hasta el coche. El trayecto fue un sepulcro. La ciudad fue quedando atrás, reemplazada por el paisaje árido y melancólico de las afueras, donde el asfalto se agrieta y los terrenos baldíos se tragan el horizonte. Natalia intentó preguntar un par de veces a dónde iban exactamente, de qué papeles se trataba, pero Alejandro la callaba con un gesto de la mano. Su perfil estaba tenso, como la cuerda de un arco a punto de disparar. Media hora después, dio un volantazo brusco, saliendo de la carretera federal para meterse por un camino de terracería que llevaba hacia la sierra. Avanzaron unos 500 metros más y el coche se detuvo en seco junto a una parada de autobuses oxidada y torcida. No había un alma a la vista. Solo campos secos, polvo y la lejana línea de los árboles. Bájate, ordenó secamente. ¿Para qué?
Natalia lo miró, sin comprender. Que te bajes, te dije. Ya llegamos. Ella, obediente por costumbre, abrió la puerta y pisó la tierra de la orilla. El viento frío le alborotó el cabello al instante. Se dio la vuelta, esperando que él también bajara o le diera alguna indicación. Pero Alejandro ni siquiera apagó el motor. Se limitó a mirarla a través del cristal del parabrisas. Alex, ¿qué está pasando? ¿Dónde está esa persona? Él sonrió. Fue una sonrisa cruel, la sonrisa de un completo extraño. No hay ninguna persona, Nati. Solo estás tú y tu problema con el dinero. No quisiste darme lo que necesito. Pues ahora resuelve tus propios problemas sola. La realidad empezó a filtrarse en su cerebro, lenta y aterrorizante. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que te dejo. Me voy. Te dejo con tus deudas y con tus lloriqueos. Yo empiezo una vida nueva, y tú puedes empezar la tuya justo aquí. Pisó el acelerador a fondo. El coche salió disparado, levantando una nube de tierra y grava. Natalia se quedó congelada, viéndolo alejarse. No podía ser cierto. Su mente se negaba a procesarlo. Era una broma enferma y cruel. Seguro daría la vuelta más adelante y regresaría riéndose. Pero el coche no giró. Se hizo un punto en el horizonte y desapareció tras una curva. El silencio que cayó después fue ensordecedor. Natalia estaba parada a mitad de la nada, completamente sola. Metió las manos en los bolsillos del abrigo por puro instinto mecánico. Vacíos. Ni cartera, ni teléfono. Él se lo había quitado todo. El pánico le atravesó el pecho. Estaba a 30 kilómetros de la ciudad. A pie. ¿Cuánto tiempo le tomaría? ¿6 horas? ¿7? Llegaría en plena madrugada. La desesperación le subió por la garganta como una marea helada. Se dejó caer en la banca de madera podrida, bajo el techo oxidado de la parada. Las lágrimas comenzaron a brotar sin pedir permiso. ¿Cómo pudo hacerle algo así? ¿Por qué? 15 años juntos, 15 años de su vida entregados a él, para que la tirara a un lado de la carretera como basura. Tardó un rato en darse cuenta de que no estaba sola en aquella banca. En el rincón más oscuro, encogida sobre sí misma, había una anciana. Llevaba un abrigo viejo pero de buena tela, y sus ojos estaban ocultos tras unas gafas oscuras y gruesas, de esas que usan las personas ciegas. Tenía la cabeza gacha. Parecía dormida. Natalia dio un respingo, asustada por la presencia que no había notado. Se quedó allí sentada, quizá por 20 minutos, intentando controlar los temblores de su cuerpo y pensar en un plan. Un par de camionetas pasaron a lo lejos por la carretera principal, pero ninguna se desvió. Levantó la mano tímidamente un par de veces, pero los motores solo aceleraron. Nadie se detiene por una mujer sola en un camino abandonado. El sol empezó a sangrar sobre el horizonte. El frío calaba los huesos. Y de pronto, la anciana se movió. Levantó la cabeza y, sin girar el rostro hacia Natalia, habló con una voz seca, como el crujir de las hojas muertas. Deja de llorar, muchacha. Las lágrimas no apagan los incendios. Natalia se sobresaltó y se le quedó mirando. ¿Te dejó tu marido? Preguntó la anciana con una indiferencia pasmosa. Natalia solo pudo responder con un sollozo ahogado. Ya veo, asintió la mujer. Todos son iguales. Primero son tu escudo y tu refugio, y cuando te das cuenta, te están clavando el puñal por la espalda. Hizo una pausa, golpeando suavemente el suelo de cemento con la punta de un bastón blanco que Natalia no había visto. ¿Quieres que se arrepienta de lo que hizo hoy mismo? Natalia la miró con incredulidad. ¿Qué podría ofrecerle una anciana ciega y abandonada en medio de la nada? ¿Cómo? Logró articular. La anciana giró lentamente la cabeza en su dirección. Los cristales de sus gafas eran negros como el carbón. En un momento va a llegar mi chofer personal. Haz como si fueras mi nieta. Te subes al coche y nos vamos.
Y te juro que tu marido va a maldecir la hora en que te dejó tirada junto a la mujer más rica y poderosa de toda esta ciudad. A Natalia se le cortó la respiración. Parecía el delirio de una loca. ¿Cuál mujer rica? ¿Cuál nieta? Pero la anciana parecía leerle el pensamiento. Tienes dos opciones. Puedes quedarte aquí sentada a esperar que caiga la noche y los coyotes, o puedes subirte a un coche con calefacción y cambiar tu destino. Tú decides. En ese preciso instante, doblando la curva por donde había desaparecido Alejandro, surgió un automóvil negro, largo y lustroso. Se movía despacio, en absoluto silencio, como una pantera acechando. El vehículo frenó suavemente frente a la parada. Natalia vio la insignia en el frente y no dio crédito a sus ojos. Solo había visto coches así en las películas de magnates. Del asiento del conductor bajó un hombre impecablemente vestido con traje oscuro y guantes. Rodeó el coche y abrió la puerta trasera. Doña Inés. Ya podemos irnos, dijo con un respeto profundo. ¿Doña Inés? La anciana se puso de pie lentamente, apoyando su peso en el bastón. Espera, Vicente. Mi nieta nos acompaña esta tarde. El chofer, sin mostrar la más mínima alteración en su rostro, asintió y clavó sus ojos en Natalia. Era una mirada neutra. Estaba esperando. Natalia no tuvo tiempo de analizarlo. El miedo a lo desconocido era fuerte, pero el terror de quedarse allí, a merced de la oscuridad en aquel camino maldito, era mucho mayor. Se levantó y, moviéndose como en un sueño, caminó hacia el coche. Vicente le sostuvo la puerta. Se deslizó sobre los asientos de cuero genuino. El interior olía a lujo, a madera fina y a un poder sereno e inquebrantable. La anciana tomó asiento a su lado. La puerta se cerró con un clic sordo, cortando de tajo el viento, el polvo y todo lo que había sido su vida anterior. El vehículo arrancó con tal suavidad que Natalia apenas lo notó. Viajaron en un silencio absoluto. Por la ventana veía pasar los campos y los matorrales. No tenía idea de a dónde la llevaban. Esperaba ver una mansión colonial en el centro histórico, pero el coche tomó un desvío, luego otro, y pronto se detuvieron frente a un muro altísimo y ciego, sin una sola ventana. Los enormes portones de acero se abrieron sin hacer ruido y entraron a la propiedad. Aquello no era una casa, era una fortaleza. Una construcción imponente de ladrillo oscuro, cámaras de seguridad en cada ángulo, un césped cortado a la perfección y ni una sola flor a la vista. No había calidez. Solo seguridad y control absoluto. Vicente les abrió la puerta. Doña Inés, ¿alguna instrucción? Estás libre, Vicente. Si te necesito, te llamo. Entraron a la casa. El interior era tan estricto y frío como el exterior. Un vestíbulo inmenso, muebles pesados y carísimos. Ni un solo portarretratos en las paredes. Pasa, dijo la anciana, señalando con el bastón hacia la sala principal. Natalia caminó y se sentó en la orilla de un sofá rígido. La mujer se quedó de pie en el centro de la habitación. Permaneció inmóvil unos segundos y luego hizo algo que a Natalia le heló la sangre. Se quitó las gafas oscuras y la miró. Sus ojos no estaban ciegos. Eran unos ojos vivos, afilados como cuchillos. Inteligentes, fríos y calculadores. Ojos que lo veían todo. Mi nombre es Inés Aristegui de Velasco, dijo, y su voz ya no era la de una anciana frágil, sino la de una emperatriz. Y tú eres Natalia Perales, tienes 38 años y eres jefa de piso en la metalúrgica de la ciudad. Tu marido se llama Alejandro. 42 años. Un funcionario de quinta en el Palacio Municipal, pero que aspira a volar muy alto. ¿Me equivoco? Natalia se quedó muda. Sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Solo alcanzó a negar con la cabeza. Perfecto. Doña Inés caminó hacia un mueble bar, sirvió agua en un vaso de cristal y se lo ofreció. Bebe. Vas a necesitar fuerzas. Natalia tomó el vaso con manos temblorosas. ¿Cómo? ¿De dónde sabe todo esto? ¿Y por qué fingía estar ciega? Doña Inés esbozó una media sonrisa.
En esta ciudad, yo lo sé todo sobre cualquiera que tenga poder o sobre cualquiera que crea tenerlo. Y fingía porque es útil. La gente no le teme a los ciegos. Delante de ellos dicen cosas que jamás dirían frente a alguien que los mira a los ojos. A menudo me siento en esos lugares, observo, escucho. Hoy tuve suerte. Presencié un espectáculo fascinante. Tomó asiento en el sillón frente a ella. Tu marido es un parásito. Un parásito minúsculo, vanidoso y profundamente estúpido. Se ha metido en deudas impagables para construir un palacete de mal gusto y echarle tierra en los ojos a los políticos que idolatra. Y ahora ha decidido deshacerse de ti y quedarse con tu departamento para pagar lo que debe. ¿Me equivoco? Natalia volvió a negar, temblando. Su departamento. El departamento que le dejaron sus padres. Lo único que realmente era suyo en este mundo. Yo te voy a ayudar, sentenció doña Inés con firmeza. Te voy a dar todo lo que necesites, ropa, teléfonos, a los abogados más salvajes del país. Recuperaremos tu departamento y limpiaremos tu nombre. Pero esto, muchacha, no es caridad. No será gratis. ¿Qué quiere a cambio? Susurró Natalia. Me vas a deber un favor. Si lo llamas deuda o alianza, es cosa tuya. Cuando llegue el momento, te pediré que me devuelvas el favor. Pero por ahora harás exactamente lo que yo te diga. ¿Trato? Natalia miró esos ojos duros que no parpadeaban. Sabía que estaba haciendo un pacto con el diablo. Pero el diablo le estaba ofreciendo una balsa en medio de la tormenta, mientras que el hombre que le juró amor eterno la había dejado tirada para que se pudriera al borde del camino. Trato, dijo. Doña Inés asintió con satisfacción. Parecía que nunca dudó de la respuesta. En ese instante, algo hizo clic en el cerebro de Natalia. Un recuerdo que su mente, bloqueada por el pánico y la humillación, había enterrado. La imagen de los últimos segundos en aquella parada. Recordó cómo arrancó el coche de su marido, cómo lo vio alejarse, y cómo, justo cuando el coche negro de doña Inés se alejaba, ella había echado un último vistazo hacia atrás. El coche de Alejandro no se había ido. Estaba estacionado a unos 100 metros, escondido justo después de la curva. No la abandonó y ya. Se detuvo. Se quedó mirando. Estuvo observándola todo ese tiempo, asegurándose de que estuviera completamente sola, sin ayuda, tragándose su desesperación. Quería saborear su humillación hasta la última gota. Y solo cuando vio que otro coche la recogía, arrancó y se marchó. Un terror helado, mucho más profundo que la tristeza, atravesó el pecho de Natalia. Aquello no había sido una pelea de pareja. No fue un arranque de ira. Fue una obra de teatro calculada, fría y sádica, donde a ella le tocó el papel de la víctima y a él, el de espectador en primera fila. Darse cuenta de esto quemó a Natalia por dentro, evaporando las lágrimas y la confusión. En su lugar quedó un frío absoluto. Una furia gélida que le zumbaba en los oídos. El vaso tembló en sus manos y unas gotas de agua cayeron sobre la costosa tapicería del sillón. Ni lo notó. Todo su ser estaba concentrado en un solo pensamiento, él había disfrutado viéndola sufrir. Doña Inés observó el cambio en su rostro con indisimulada aprobación. Así me gusta más, murmuró, y en su voz hubo un dejo de orgullo. El odio es un combustible mucho más puro que la lástima por uno mismo. Con el odio puedes llegar muy lejos. Pulsó un botón en un pequeño control remoto sobre la mesa. Un minuto después, entró silenciosamente una mujer con un vestido gris impecable, como un ama de llaves de otra época. Doña Guille, lleve a Natalia a la habitación de huéspedes. Que se dé un baño caliente. Prepárele ropa interior, todo lo que haga falta. Creo que está ya mediana. Y tráiganos la cena aquí a la sala. Algo ligero. Guillermina asintió sin mirar siquiera a Natalia. Sígame, por favor. Natalia se levantó en silencio y caminó tras ella. La habitación de huéspedes era enorme y tan desprovista de alma como el resto de la casa. En el baño, sobre estantes de mármol blanco, había frascos nuevos y sellados de champú y jabones caros.
Un cepillo de dientes nuevo. Sobre la cama descansaba la ropa perfectamente doblada, un pantalón oscuro de corte elegante, un suéter de cachemira color beige, ropa interior de encaje. Todo era finísimo, de una calidad brutal, pero sin personalidad alguna. Parecía un uniforme para ir a la guerra. El agua caliente bajo la regadera le lavó un poco el soc de encima, y ponerse ropa limpia le devolvió una frágil ilusión de control. Cuando regresó a la sala, la cena ya estaba servida: pollo asado, ensalada, pan artesanal. Y había 2 personas más. Uno era Vicente, el chofer, parado junto a la pared con las manos en la espalda, quieto como una gárgola. El otro era un hombre de unos 50 años, de traje impecable y lentes de armazón delgado, sentado en un sillón. Tenía el rostro de alguien que jamás había sonreído en su vida. «Siéntate, Natalia. Cena algo», ordenó doña Inés. «Él es el licenciado Mateo Lira, mi abogado principal. Se va a encargar de tu caso». Natalia se sentó y se obligó a tomar el tenedor. La comida le sabía a aserrín, pero sabía que su cuerpo necesitaba energía. «Licenciado», continuó doña Inés, «ponga a Natalia al tanto. Y sea breve». El abogado se acomodó los lentes y la miró con ojos vacíos. «Señora Natalia, basándonos en la información preliminar, lo que su esposo hizo hoy clasifica como abandono de persona en peligro. Sin embargo, probar la premeditación en un juzgado será casi imposible. Él dirá que tuvieron una fuerte discusión matrimonial, que usted se bajó del vehículo por voluntad propia en un arranque de enojo, y que él se marchó cegado por la ira. No hay testigos. Olvídese de esa ruta. Eso fue solo el teatro preliminar». Sus palabras eran precisas y frías, como los cortes de un bisturí. Lo que realmente importa ahora es su patrimonio. Específicamente, el departamento que heredó de sus padres. Es un bien propio, adquirido por herencia, por lo que no entra en la sociedad conyugal. Él no tiene ningún derecho legal sobre esa propiedad. Pero el hecho de que haya montado esta escena el día de hoy me indica que está dispuesto a usar métodos poco ortodoxos para quedárselo. «¿Qué debo hacer?», preguntó Natalia en un susurro. Doña Inés tomó la palabra. Levantó de la mesa una caja de celular nueva, la abrió y le entregó el aparato. «Este es tu nuevo teléfono. La línea está limpia, a nombre de una empresa fantasma. Solo te comunicarás por aquí. Da por perdido tu número anterior. En los contactos solo estamos el licenciado Lira y yo. No necesitas a nadie más. Y ahora». Hizo una pausa dramática: «Vas a ir a tu casa». Natalia levantó la vista, perpleja. «¿A qué?». «A ver qué hizo realmente», respondió doña Inés. «¿De verdad crees que solo te tiró en la carretera por un berrinche? Esto apenas comienza. Tienes que ver con tus propios ojos a qué clase de monstruo te estás enfrentando. Vicente te va a llevar». Una sensación extraña, una mezcla de terror y poder, inundó a Natalia. Con ese nivel de respaldo, se sentía casi intocable. Tenía al mejor abogado. Tenía a una protectora a la que, evidentemente, le temía media ciudad. Alejandro era solo un oficinista con ínfulas de grandeza. ¿Qué tanto daño podía hacer? Vicente condujo con la misma precisión felina de antes. Entraron a la ciudad cuando ya caía la noche. Las calles conocidas, las tiendas de la esquina y finalmente la fachada de su edificio. El corazón le empezó a latir a 1000 por hora. «La espero aquí», dijo Vicente con voz monótona cuando ella abrió la puerta. Natalia asintió y caminó hacia la entrada. Le temblaban las manos. Se imaginaba abriendo la puerta con su llave, lo encontraría sentado en la sala, convencido de que ella seguía caminando perdida por la carretera oscura. Se imaginaba la cara de terror de Alejandro al verla entrar, entera, tranquila, lista para la guerra. Subió las escaleras hasta el 3er piso. Ahí estaba su puerta de madera, la misma de toda su vida. Sacó del bolsillo del abrigo las llaves que llevaba desde la mañana. Metió la llave en la cerradura principal. No giró.